que efectivamente, ¿qué pasa? También existen responsables de obra, pero cuando ejecutamos una obra, ya sea por contrata, por administración directa, hablamos de residente de obra. Pero cuando nosotros hablamos un proyecto o ejecutamos una vivienda unifamiliar, puede ser una vivienda multifamiliar, hablamos del responsable de obra. Este puede ser, ¿no? Necesariamente tiene que ser, ¿no? ¿Quién va a estar a cargo? Puede ser una persona natural o persona jurídica responsable de la ejecución de la obra, de acuerdo al proyecto aprobado y a la licencia de habilitación urbana y o edificación otorgada. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de los centros históricos a nivel de nuestra población, por ejemplo, está reglamentado por el Instituto Nacional de Edificación. Si hablamos, por ejemplo, de la ciudad de Cusco, respetan siempre el ornamento del patrimonio cultural de la nación. No pueden construirse de 2 o 3 pisos de edificación. Entonces, en ocasiones, inclusive no se pueden demoler de manera directa las habitaciones o las habilitaciones urbanas que anteriormente se han hecho, ¿no? Entonces, este inspector municipal, de acuerdo a sus funciones y obligaciones, tiene que cumplir estos parámetros de acuerdo a la licencia, de acuerdo a la habilitación urbana y o edificación otorgada y de cualquier modificación que realice en la obra, siempre y cuando respete la normativa de la materia. Es decir, de existir algunas observaciones, de existir algunas mejoras, efectivamente deberá tomar en consideración estos aspectos de acuerdo a la normativa vigente o de acuerdo a la zonificación que puede tener las entidades públicas. Por decir, por ejemplo, cuando hablamos de un planeamiento urbanístico, cada sector están zonificados. Y de acuerdo a los documentos del plan urbanístico, cuánto de área libre, cuánto de área techada, cuánto de área construida puede tener una edificación. Asimismo, este inspector municipal deberá establecer, no, deberá hacer cumplir, de acuerdo al artículo 30 de la norma técnica de G030, Derechos y Responsabilidad del Reglamento Nacional de Edificaciones. Efectivamente, esta norma tiene que cumplirse o hacer cumplir, vigilar que este responsable de obra, previa coordinación con el inspector municipal de obra, lleguen a un acuerdo y hagan las funciones correspondientes. ¿Cómo? Por decir, acompañar al inspector municipal de obra en la visita de inspección, con todos los implementos de seguridad necesaria a efectos de no poder causar daños a las personas. Asimismo, exhibir en un lugar visible desde el exterior de la obra las licencias de habilitación urbana y edificación. Muchas veces vemos en viviendas cuando ejecutan viviendas de construcción, ya sea en los distritos provinciales, ya sea en los distritos distritales, sin cumplir los parámetros urbanísticos o la zona donde pueden o donde vienen radicando dichas o vienen ejecutando dichas edificaciones. Asimismo, este responsable de obra está presente en forma permanente en el lugar en el que se ejecute la obra. Es decir, el inspector municipal necesariamente tiene que, si efectivamente es encargado de la construcción, viene permaneciendo o no permaneciendo en esa ejecución de la obra. Asimismo, facilitar al inspector municipal el acceso a la obra para realizar la visita de la inspección. Este responsable, lógicamente, esa acreditación que le va a dar el colegio o la municipalidad correspondiente tiene que trasladarlo al responsable de la ejecución de obra a efectos de que él pueda tener, ¿no?, conocimiento y cuando pueda requerir la visita de este inspector municipal de obra pueda tener acceso de manera directa o coordinada siempre que cumpla con los implementos de seguridad que pueda tener ese inspector municipal de obra. Hablamos que el inspector municipal de obra no necesariamente, no puede ser una persona cualquiera, tiene que ser un
arquitecto o tiene que ser un ingeniero. Asimismo, poner a disposición del inspector municipal de obra la información adicional que solicita durante la visita, conforme al objeto y alcance de la verificación. O sea, va a depender mucho cuáles son los documentos, cuáles son los parámetros urbanísticos que vienen se vienen respetando durante el proceso constructivo de la obra. Asimismo, tenemos que tomar en conocimiento sobre la verificación técnica. La verificación técnica es un servicio, no exclusivo, ¿no?, que realiza la municipalidad. Hablamos de que las entidades públicas, en este caso la municipalidad, efectivamente tiene que hacer una verificación, como antes decíamos, de acuerdo al cronograma de visitas que se ha planteado. Este inspector municipal no va a realizar la inspección de manera exclusiva a un proyecto o una habilitación urbana que se viene haciendo en un sector. Entonces, hay que ser respetuoso. Asimismo, está a cargo del inspector municipal de obra, ¿qué cosa? Se efectuará obligatoriamente el 100% de las obras comprendidas de la aprobación para la obtención de la licencia de construcción, es decir, es una obligación del ejecutor conforme a la licencia, tal y cual se ha aprobado, el inspector municipal de obra tiene que hacer cumplir al 100%. Pero de existir de repente documentos o solicitudes en trámite para lo que es uno, puede ser para la habilitación urbana y o edificación, ¿qué dice en el artículo 32 de la ley de la 2744? Hablamos, ¿qué dice, no? En este artículo dice con claridad, se ha realizado una pequeña pero muy importante precisión que es fundamental para salvaguardar el derecho de administrado a conocer de manera certera cuál es la calificación del procedimiento administrativo iniciado y la parte. Así se ha dispuesto que todos los procedimientos administrativos que por exigencia legal deben iniciar los administrados, en este caso los que solicitan ante las entidades, para satisfacer o ejercer sus intereses o derechos, en este caso, ¿cuál es el interés del administrado? De la construcción, ¿no?, de su edificación. Esto se clasifican en procedimientos de aprobación automática, o sea, la entidad, en este caso, las municipalidades, necesariamente tienen que pronunciarse frente a un documento que el administrado pueda solicitar. Caso contrario, dice que efectivamente no puede hacer esa solicitud como un acto jurídico o como un acto de caso como aprobado. Entonces, con esta previsión se tiene como finalidad que todas las entidades de la administración pública apliquen las calificaciones mencionadas, que pueden creer otras distintas. Entonces hay que tener en consideración que en este artículo 32 de la ley de procedimientos administrativos 2744 habla con claridad que todos los trámites, ya sea regularización, ya sea lo que es la parte de solicitudes, debe ser contestado por la entidad, o caso contrario, esta puede ser consentida. El monto correspondiente a la verificación técnica. Si hablamos del monto de la verificación técnica de cada visita, efectivamente, ¿quién lo va a pagar esa visita? En ocasiones resulta de que sucede de que hablamos, ¿quién es lo que va a asumir este pago, ¿no? Este pago a los profesionales, ¿no? A los profesionales. Efectivamente, cada consejo departamental, en este caso, el Colegio de Ingenieros, ha plasmado, ¿no? Ha plasmado en la parte económica que los inspectores municipales de obra no tienen relación laboral con la municipalidad. Está clarito, ¿no? Incluyendo los supervisores de obra privado, que actúan como inspectores municipales de obra.
percibirán como honorarios profesionales por sus servicios según la categoría, es decir, un monto equivalente al índice correspondiente aplicado al valor de una UIT, multiplicado por el número de visitas o inspecciones determinadas por la autoridad municipal señalados, por decir, por ejemplo, si una edificación tiene una categoría 1, categoría 2, categoría 3, efectivamente estas categorías ya están contemplados en el reglamento. Es decir, si existe las edificaciones de una categoría 1, por decir, en cada visita el inspector de obra, ¿cuánto puede cobrar? En este caso, el inspector municipal de obra. A ver, yo quiero hacer las visitas, corresponden 2 a 3 visitas en el mes, por decir. Entonces, eso va a estar de acuerdo al cronograma que estoy planteando para la visita. Ese ha sido previo acuerdo con el ejecutor privado y mi persona en el cual se me ha delegado como inspector. Si estoy en la categoría 1, efectivamente es por cada visita es 0.032 de la UIT. Es decir, estamos hablando que la entidad, en este caso el ejecutor privado, me va a pagar la suma de 137.6 nuevos soles, o sea, 137.6 soles por la visita que voy a realizar. Si yo voy a hacer 2 a 3 visitas al mes, por decir, hablamos de 3 visitas al mes, estaremos hablando de 412.80 soles. Cuando estoy en la categoría mejor dicho, en la categoría 1, conforme el índice que está sujeto a las variaciones que aprueba el Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento. No solamente esto está normado bajo una directiva de los colegios correspondientes, sino está normado bajo lo que dice el Ministerio de Vivienda y Saneamiento. Supongamos que estoy en la categoría 4, ya estoy en una edificación mucho mayor, ya por ejemplo cuando estoy hablando de unas edificaciones ya arquitectónicas grandes, estoy hablando de unas certificaciones de repente de departamentos o mini departamentos, efectivamente por cada visita que voy a hacer, efectivamente voy a ser acreditor de 378.40 soles. Es decir, si hago una visita al mes, efectivamente, mejor dicho, si voy a hacer una visita de 3 veces al mes, ganaré un promedio de 1.135.20 soles. Es decir, que esta verificación necesariamente va a tener un costo y efectivamente cuántas visitas podemos hacer durante el mes o durante la duración de este proyecto o de este proyecto inmobiliario. Hablamos del cronograma de visita de inspección, es un documento suscrito entre el responsable y el inspector municipal de obra, en el cual antes decíamos vamos a poder determinar el número de visitas que vamos a hacer, ¿no? Durante la ejecución del proyecto o de la obra. Asimismo, en las visitas programas referidas al vaciado se especifica la hora de la actividad, es decir, este procedimiento para la suscripción del cronograma de visitas de inspección es el siguiente. En este caso, el administrado solicita a la municipal, o sea, ¿quién es el interesado, no? ¿Quién es el propietario de esa ejecución de esa edificación, no? Solicita a la municipalidad por escrito la elaboración del cronograma de visitas. No simplemente que se va a ir el inspector municipal de obra a esta obra o a ese proyecto o a esa edificación que viene construyendo, sino el mismo ejecutor, el mismo administrado quien está interesado en construir esa edificación, tiene que solicitar a la municipalidad por escrito, en el cual manifiesta que es necesario realizar el cronograma de visitas para que pueda realizar esa visita el inspector municipal de obra, señalando efectivamente quién es la persona
a quien se le haya delegado esa responsabilidad para que pueda asumir el seguimiento de este proyecto. Asimismo, hablamos en el caso se cambia el citado responsable administrado de manera inmediata, comunica por escrito a la municipalidad, es decir, en ocasiones de repente el inspector municipal de obra ya no está, o de repente por motivo de trabajo se ha ausentado del lugar, ya no va a permanecer en el proyecto, o sea, en la ciudad donde efectivamente tiene que hacer el seguimiento permanente. En este caso, el administrado, en este caso el ejecutor, el que va a estar a cargo, ¿no? O como dueño de esa infraestructura, va a solicitar a la municipalidad y solicita el cambio de ese profesional o de ese inspector municipal de obra, que efectivamente ha sido designado por los colegios correspondientes. Asimismo, la municipalidad, bajo responsabilidad en un plazo de 3 días hábil de presentar la solicitud, designa al inspector municipal de obra y notifica dicha designación al administrado. Decíamos, si efectivamente ya sucede el cambio, de que este administrado, ¿no?, solicite la nueva designación de un nuevo inspector municipal de obra, en este caso, la municipalidad no puede exceder de 3 días hábiles, ¿no?, para poder designar un nuevo inspector municipal de obra. Efectivamente, dentro de ese plazo, la entidad o la municipalidad, ¿qué va a hacer? ¿No? Efectivamente va a solicitar al colegio que corresponde a efectos de que cambie, a efectos de que designe o nomine a un nuevo inspector municipal de obra y de esa manera trasladarle un nuevo inspector municipal de obra, el cual tiene que ser notificado dentro de los 3 días hábiles. Es decir, si hoy ha solicitado el ejecutor, en este caso el ejecutor privado o el responsable de la ejecución, haya solicitado el cambio, entonces a más tardar hasta el día 26, que es viernes, la entidad o la municipalidad debe pronunciarse sobre la designación de un nuevo inspector municipal de obra para que pueda cumplir de acuerdo al cronograma de visitas que han acordado entre el responsable de ejecución y la municipalidad. Asimismo, el responsable de obra, conjuntamente con el inspector municipal de obra, elaboran y en señal de conformidad suscriben el referido cronograma, un nuevo cronograma, dentro de los 2 días hábiles siguientes a la designación del citado inspector, de acuerdo a lo señalado en el cronograma de FIE. Es decir, una vez designado, 2 días hábiles, a más tardar hasta el día 30, estamos hablando del día 30 de junio, que este inspector municipal, de manera conjunta con el responsable de obra, empiezan a plantear el cronograma de visitas para que pueda realizar este inspector municipal, el cual también es a su vez trasladado por efectos de conocimiento a la municipalidad y previo también trasladado a la municipalidad y previo conocimiento al colegio correspondiente. Asimismo, el cronograma de visita de inspección suscrito debe respetarse, salvo que la modificación sea acordada entre el inspector municipal y es decir, esas fechas, esos cronogramas que se han puesto de acuerdo entre ambas partes necesariamente tienen que ser cumplidos, pero también puede ser facultativamente modificados, es decir, de manera opcional, siempre y cuando de repente el inspector municipal puede encontrarse fuera del lugar, de repente el inspector municipal se puede encontrar de repente por mal de salud, o el inspector municipal de repente puede tener de repente con ese problema que se está pasando en estos días, puede tener infinidad de problemas, previo necesariamente tienen que ponerse acuerdo entre ambas partes para efectos de llegar a un acuerdo mutuo. Asimismo,
El número de visitas de inspección para las obras de habilitación urbana se determina de acuerdo al cronograma y se realiza. Es decir, debe haber, ¿qué cosa? Mínimo una visita. ¿Para qué partidas tiene que hacer una visita de este inspector municipal de obra? Es necesario, ¿no? Es necesario, pero ¿cuál es el fin de que este inspector municipal, a efecto de que los ejecutores de obra no pueden invadir propiedades ajenas o propiedades de terceros? Por ejemplo, cuando hacemos los trabajos de trazado y vías de habilitación urbana, ¿no? Cuando hablamos trabajos de vías de habilitación urbana, efectivamente tiene que estar presente el inspector municipal de obra. Asimismo, cuando realizamos trabajo de movimiento de tierra, por decir, por ejemplo, cuando construimos una edificación en propiedad privada, un tercero viene a hacer, de repente es una pendiente de 10 o 12 o 15%. Muchas veces vemos en la parte de sierra de nuestro Perú o en la misma costa, suceden de que hay edificaciones, de repente en laderas, donde hay fuertes pendientes, y algunos sin licencia de construcción hayan edificado sus edificaciones. Pero en este caso, ¿qué sucede? De repente, el propietario o el ejecutor colindante quiere hacer un corte de terreno. Muchas veces vemos en campo que las zapatas afectan a propiedades de tercero, o en ocasiones que las zapatas, efectivamente, ¿qué pasa? No están a una profundidad adecuada, o las zapatas están colocadas, instaladas en terreno que efectivamente es terreno suelto. Puede ser terreno que en cualquier otro momento puede ser afectado. Entonces es necesario que este inspector municipal realice la visita, el seguimiento permanente a efectos del para que pueda cumplir de acuerdo a la licencia de construcción que se le haya expedido por parte de la municipalidad. Asimismo, como las obras de pavimentación, muchas veces es necesario que estas obras de pavimentación, cuando realizan, por ejemplo, los movimientos de tierra, vamos a ver, por ejemplo, la existencia de redes de agua, por ejemplo, hay existencia de redes de agua, redes de alcantarillado, conexiones de agua, conexiones de alcantarillado, lo que es la parte de fibras ópticas, lo que es la parte de TV cable, el tendido, ¿no? De TV cable, entre otros, pueden estar instalados de manera superficial. Y efectivamente va a afectar ¿qué cosa? Va a afectar pues en el movimiento de tierra. Y esto, de acuerdo a la ley, dice que el tercero que va a afectar los bienes del Estado, efectivamente tendrá que repararlo y dejarlo en operatividad esos sistemas existentes tal y cual se han venido operando día a día. Entonces, este inspector municipal tiene que realizar la visita en este tipo de trabajos mínimamente una vez, por decir, de existir el movimiento de tierras para las obras de pavimentación, necesariamente tiene que ir una vez para poder identificar cuáles son los pormenores en la obra que se han presentado. Y asimismo, generar un informe a la municipalidad con conocimiento al colegio correspondiente, y la municipalidad notifica ¿a quién? Al ejecutor de obras a efectos de que los bienes o los proyectos o los sistemas existentes sean dejados tal y cual y en plena operatividad para no poder afectar a terceros. Asimismo, el número de visitas de inspección para obras de edificación se define en el cronograma de visita en función al tipo de la magnitud y complejidad de la obra. Va a depender mucho si yo estoy haciendo una edificación de repente de una vivienda unifamiliar con una proyección de un piso, lógicamente no es necesario o de repente no tiene un alto grado de complejidad. Pero si voy a hacer edificaciones, por ejemplo aquí en la sierra,
las viviendas, de acuerdo a la zona, a la zonificación, por ejemplo, en cada región, en algunos hay hasta 5 pisos, en algunos hay edificaciones que pueden aguantar hasta 6 pisos, y ese que tiene que cumplir, ya eso van a tener alto grado de complejidad para que pueda este inspector municipal pueda realizar la visita, si viene cumpliéndose o no se viene cumpliendo tal como se ha aprobado el documento para poder expedir la licencia de construcción correspondiente. Entonces, hay que tener mucho cuidado para poder nosotros verificar y hacer el trabajo correspondiente. Asimismo, el número de visitas de inspección, ¿no? Para la modalidad A, podemos hablar, la modalidad A se realiza como un mínimo una visita, ¿no? Inspección durante. ¿Cuáles son la modalidad? Como los trabajos de cimentación, verificando área, linderos y medidas perimétricas. En antes hablábamos, por ejemplo, es necesario, cuando nosotros, como profesionales, ya sea como arquitectos, ya sea como ingenieros, elaboramos o el diseño arquitectónico o realizamos el diseño estructural, efectivamente tenemos que ir al campo, verificar el campo, para poder constatar si las medidas, los linderos y a la área es tal como el ejecutor de obra, en este caso el administrador, pueda alcanzarnos para poder hacer realizar. Sucede en muchas ocasiones, nos alcanza de repente el título de propiedad expedido por lo que es la parte de propiedad o formalización por COFOPRI o la copia literal que expide registros públicos, en ocasiones no coincide la medida. En antes decíamos de repente por el frente, habla de 10 metros, por la derecha habla de 20 metros, por la izquierda habla de 20 metros, por el fondo 10 metros. Pero cuando vamos a in situ, de repente es menos o de repente es más. De repente no es un rectángulo exacto, tal como puedo decir 10 por 20, ¿no? Si 10 por 20 son 200 metros cuadrados, entonces es necesario que este inspector municipal haga las visitas correspondientes. Asimismo, los trabajos de armado de las estructuras. Como en antes decíamos, estas estructuras efectivamente tienen que, para poder, ¿no? En ocasiones dicen, el expediente técnico muchas veces, ¿qué hacemos, no? Cuando hacemos de repente un proyecto arquitectónico, un proyecto de ejecución de obras, en ocasiones sucede. ¿Qué sucede? Sucede, solamente existe en el papel. Pero en ocasiones, de repente por factores económicos, muchos propietarios evaden esas responsabilidades en vez de poner, por ejemplo, un estribo por decir, lo que es la parte de media pulgada, o de repente de 3/8, en ocasiones lo ponen estribos de fierro de número 12, o en ocasiones lo ponen lo que es la parte de número 8, alambrones, ¿no? Entonces, o de repente en una columna puede ir aceros de 3/8, 5, ¿no? 3/4 o 5/8, y en ocasiones lo ponen fierro de media. Entonces, este inspector municipal efectivamente tiene que ir a efectos de verificar y que cumpla con esta modalidad con el cual se le ha expedido. Asimismo, los trabajos de instalación de tubería de vaciado de techos. En ocasiones es necesario, a ver, vamos a ver, estos inspectores municipales, si vamos a ver a nuestro alrededor, donde nosotros radicamos, donde nosotros vivimos, ¿participará ese ingeniero inspector de obra en el vaciado del techo? ¿Participa o no participa? No participa. Entonces, es necesario ordenarnos, es necesario a través de nuestro colegio de arquitectos, colegio de ingenieros, a través de los decanos, tienen que promover esta certificación de inspector municipal de obra a efectos de que éstas se hacen cargo y también las entidades públicas, sea provinciales, distritales, puedan implementar y autorizar las licencias correspondientes de acuerdo al cronograma que hay. Y efectivamente tiene que haber un informe. En muchas ocasiones en nuestro medio no sucede eso.
obtienen su licencia de construcción, al día siguiente o de repente regularizan su licencia de construcción, toda vez que en nuestro medio, en nuestro territorio nacional, cada quien, o de acuerdo a su experiencia personal, muchas veces hacen las edificaciones privadas a su forma de parecer. Decía en una ocasión, yo tenía una experiencia de repente, cuando un ingeniero, un maestro de obra decía, ingeniero, yo puedo, ya la experiencia me ha enseñado, ya de acuerdo a la experiencia que tengo, yo estoy haciendo mi vivienda. Entonces, cuando realizamos el cálculo estructural, era distinto al que él había calculado. En este caso le decimos, está bien. Cuando tú la experiencia hayas tenido, no has podido determinar el estudio de tipo suelo que tiene tu terreno, con el cual se determina la capacidad portante y con respecto a esa capacidad portante, necesariamente se tiene que calcular cuáles son los secciones de las zapatas, secciones de las columnas, con el cual podemos nosotros determinar las edificaciones. Incluso vamos a ver, por ejemplo, la costa, en este caso, por ejemplo, al norte del Perú, a Trujillo, y, por ejemplo, a Chiclayo. Hace años, no había presencia del nivel freático en las edificaciones. Por ejemplo, vamos a ver a Chiclayo, ¿no? En el centro, donde está la plaza, o alrededor de la plaza, o de repente a Trujillo vamos, anteriormente pues no tenían presencia de nivel freático, pero actualmente tú empiezas a excavar medio metro a más un metro y hay presencia de nivel freático. ¿Por qué? Porque efectivamente, por decir, hay de la población arriba, muchas veces puede estar las presas, en ocasiones hay áreas de cultivo, el cual muchas veces son regados por gravedad. Y efectivamente esa filtración de esa agua que viene a ser mediante riego por gravedad, efectivamente viene trasladándose poco a poco y viene afectando a la población a nivel de toda esa zona del norte del Perú. Entonces, es necesario, muchas veces nos equivocamos y decimos que efectivamente tenemos experiencia y por tanto ese inspector municipal con la experiencia suficiente que pueda tener pueda hacer cumplir, sugerir a efectos de que cumplan de acuerdo a lo que dice la normativa. Asimismo, para las modalidades B y C se realizan como mínimo una visita de inspección. ¿Qué trabajos consisten en esto? Como los trabajos de excavación y de obras de sostenimiento de cada nivel, ¿no? Como el caso de sótanos, verificando de áreas, linderes y medidas perimétricas. Efectivamente. Cuando son ya la categoría B y C, estamos hablando ya, como el caso de excavaciones de cuando hablamos de sótanos. Efectivamente, tenemos que tener cuál es la afectación que estamos haciendo a las propiedades vecinas o a las propiedades, ¿cómo le digo? A las propiedades colindantes. En ocasiones, este inspector municipal tiene que ir a verificar cuál es la alternativa que está tomando este ejecutor de obra a efectos de no afectar a propiedades de terceros. Pueden, asimismo, en los trabajos de cimentación, tiene que participar, tiene que estar siquiera una vez en ese trabajo de cimentación, asimismo tiene que participar en esta visita como los trabajos de armado y vaciado de columnas para cada nivel. Pero vamos a verificar cuando existen varias columnas, solamente el vaciado de la columna se hace en un tiempo, en ocasiones el vaciado de columna se hace en varios tiempos. Hoy día pueden llenar 3 columnas, 5, 6 columnas, mañana puede vaciar, sucede, o de aquí a una semana pueden vaciar. Y efectivamente, ¿qué dice? Que este inspector municipal de obra en este tipo de trabajos y tiene que participar. Asimismo, dice, como mínimo uno. Pero es necesario que en este cronograma que se va a plantear este inspector municipal, tiene que plantear de manera consensuada, teniendo criterio de razonabilidad,
a efectos de que pueda participar en todo el proceso constructivo de las partidas que se ha considerado en su expediente técnico y como resultado de esa haya obtenido una licencia de construcción. Asimismo, los trabajos de vaciado, de armado y vaciado de techos, ¿no? Ya son vaciado de techo, ya son de grande, por decir, en el sótano. Cuando hacemos el vaciado de sótano, efectivamente, ¿cuál es el mecanismo que se va a utilizar sin afectar a propiedad del tercero? Asimismo, como la instalación de tuberías para cada nivel, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las tuberías? Ya sea las tuberías de agua, ya sea las tuberías de alcantarillado, ya sea las tuberías de instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, etcétera, 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 teléfono, TV cable, entre otros aspectos. Es necesario que este inspector municipal deba tener o tiene que tener el amplio conocimiento a efectos de plantear ese cronograma de visitas que puedan ser efectivo para que las edificaciones no puedan tener de repente inconvenientes posteriores. Asimismo como los trabajos de albañilería, ¿no? Es decir, efectivamente como la parte de levantamiento de muros, el tipo de ladrillos, efectivamente cómo están, de repente las acciones, qué tipo de ladrillo están utilizando, con la finalidad de verificar, participar y en ocasiones si se viene colocando o no se viene cumpliendo tal como se ha elaborado en sus especificaciones técnicas de su expediente, generar un informe de su incumplimiento a efectos de que la municipalidad no pueda comunicar al ejecutor o al responsable de esa ejecución, a efectos pueda suspender o pueda paralizar hasta que pueda absolver esas observaciones que pueda hacer ese inspector municipal de obra. Entonces, también sabemos el inicio de la obra, ¿no? Este inspector municipal, cuando hablamos del inicio de la obra, ¿no? El administrado para dar inicio a la ejecución de la obra autoriza con licencia de habilitación urbana. A ver, vamos a ver si tenemos o no tenemos la habilitación urbana. Y edificación a excepción de las obras preliminares tiene que presentar hasta 2 días hábiles. Entonces, este administrado tiene que presentar en la municipalidad ¿no? Para dar inicio, ¿no? La obra. Efectivamente, adjuntando todos los requisitos de acuerdo al anexo según corresponde. Vamos a avanzar un poquito, siempre y cuando que esta también tenga la póliza carta, los riesgos del contratista, que incluye la póliza de responsabilidad civil. Es decir, de suceder afectación, de suceder de repente cualquier accidente dentro de la obra, pueden de manera, de alguna u otra manera, pueden subvencionar a la parte afectada. Asimismo, tenemos si el pago de la verificación es abonado por la municipalidad, los datos correspondientes al monto, número de comprobante y fecha de pagos se consignan. Es decir, el pago de las partes por el cumplimiento de este inspector municipal de obra se puede hacer de manera directa al colegio al cual pertenece o a la municipalidad correspondiente. Y sobre este documento es necesario que adjunte el documento sobre dicho cumplimiento de acuerdo al reglamento. Asimismo, el inicio de la obra, ¿no? El inicio de las obras autorizadas de la licencia de habilitación urbana y o edificación sin comunicación está sujeto a sanción. ¿Cuántas viviendas o cuántas licencias de habilitación urbana o edificación no